Listo, entonces creo que ayer me quedé, íbamos descendiendo en la tercera bolsa, si no me equivoco. Que les dije esto, que la tercera bolsa tiene una posición obviamente después de la segunda, como lo vemos aquí, pero eventualmente va a tener un descenso a medida avanza el desarrollo del embrión y se va a dividir en una parte dorsal y una parte ventral. Esas cosas las deberían de manejar con el objetivo de evaluarlos a futuro y luego saber qué se originó a partir de ahí y saber entonces que la parte dorsal es la paratiroides, que aquí ustedes miran cuál, la inferior, y de la parte ventral perdón, es el timo. Eventualmente van a avanzar y se van a relocalizar. Acuérdense, paratiroides se le llama así en parte porque está como alterna para la par de la tiroides y las vamos a dividir en superiores e inferiores 2 y 2. Entonces, estas se van a localizar posteriormente aquí donde ustedes lo miran y les dice tercera bolsa. Y luego el timo, recuerden que va a tener un descenso hasta mediastino superior, posterior a el manubrio del esternón. Esa sería como su localización. Luego, ¿qué otra bolsa se va a movilizar un poco? La cuarta bolsa, que es lo que ustedes miran acá. Aquí les quité. Esta es la cuarta bolsa. ¿Ok? Y si se fijan, pues sí también va a tener como un movimiento a medida que se va modificando la estructura faríngea como tal. Y también la vamos a dividir en una parte dorsal y ventral, cositas que deberían de recordar. Entonces, ¿qué nace de la parte dorsal? La otra paratiroides, que sería la superior y se va a ir también posterior a la tiroides, nada más que arriba. Y luego la parte ventral elongada, que es esto que ustedes miran aquí, forma una estructura llamada cuerpo último faríngeo. Así se le llama. Esa estructura va a crear una fusión tisular con los otros componentes de la glándula y al final del día va a contener un componente celular que viene de la migración de las células de la cresta neural, desde allá, si ya saben dónde está la cresta neural, que se van a convertir en las células C o células parafoliculares. Son importantes porque son las que van a sintetizar una hormona llamada calcitonina que tiene que ver con el proceso homeostático del calcio. Entonces se produce en la glándula tiroides. Su origen difiere del tejido de donde se va a formar la glándula tiroides como tal. Eso lo van a ver en histología ya a nivel de célula, de reconocer la diferencia entre una célula parafolicular o C y la célula tiroidea como tal, que de hecho está conformada por unos coloides muy bonitos, que los van a ver más adelante seguramente. Entonces sí saber eso, ¿ok? Es el cuerpo ultimofaríngeo, y así se le llama, que se va a fusionar con tejido ahí en la glándula tiroides, pero no necesariamente sus células se van a aparecer. Tienen un origen embriológico diferente y en el caso de las células C, que producen calcitonina, vienen de la cresta neural. Eso no lo vamos a olvidar. La quinta bolsa rudimentaria se pierde. Entonces ya vimos las bolsas. Aquí, que les quise mostrar, bueno, lo mismo, ¿no? Aquí está la glándula paratiroides superior y el cuerpo último faríngeo asociado a la glándula tiroides, que es lo que ustedes miran aquí. Y pues en histología va a terminar de hacer sentido esto por no hacer más larga la clase y porque no lo han visto. No les puse un tejido. Ahora, después de las bolsas hablemos de las hendiduras. ¿Qué sucede? Entonces las hendiduras están ahí para separar los arcos externamente. Acuérdense que se forman del recubrimiento de ectodermo, que era lo azulito que teníamos aquí en la parte externa. Aquí ya solamente vemos una hendidura. Aquí vemos cada arco con su hendidura, pero en realidad aquí está la más relevante para nosotros y es la única que va a contribuir a una estructura persistente en el adulto y es la primera. La primera que, si se acuerdan ustedes, tenía relación con la primera bolsa faríngea a su vez, porque de esa se formaba la trompa tubotimpánica, faringotimpánica, ¿se acuerdan? La trompa de Eustaquio. Y entonces esas hendiduras, miren, van a contribuir, este saco que se forma aquí, contribuye entonces a formar el meato acústico externo o canal auditivo externo, que es lo que puede meterse el dedito y tocárselo. De ahí se forma. Las otras se van perdiendo, quedan como depresiones en forma de hendidura que se conocen como seno cervical. Aquí lo ven, esto que ven aquí, se va creando, no puse una imagen de eso, creo que fue porque no la vi cuando armé la clase, pero ese seno, un seno, acuérdense que es como un espacio, eventualmente se oblitera, se cierra a medida se va desarrollando el cuello. Entonces se va a cerrar y su persistencia pues es indicativo de que hubo algún problema a lo largo del desarrollo.
de las membranas faríngeas, que si se acuerdan era la relación entre el ectodermo de la hendidura y el endodermo de la bolsa, que ven aquí amarillo y azul, se forman las membranitas. Solamente la de la primera, al igual que la primera hendidura, contribuye a una estructura que vamos a ver en el adulto. Y así como la primera hendidura forma entonces el meato acústico externo, la primera membrana faríngea va a formar entonces la membrana timpánica. Eso es lo que deberían de recordar de dónde se originó. Entonces ya vimos arcos, si se acuerdan, vimos bolsas, hendiduras y membranas. Ya salimos de eso. Pasemos entonces a la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces la glándula tiroides viene siempre aquí dentro de este capítulo, pero recuerden que son los cartílagos tiroides, el cartílago tiroideo, cricoideo y otros cartílagos laringeos, los que se originan del aparato faríngeo como tal, cuarto y sexto. Ahora, ¿de dónde se origina la tiroides? Para que no vaya a haber confusión y pensar que viene directamente del aparato faríngeo. No. Ok, entonces si se fijan acá tenemos el embrión, tenemos estomodeo, tenemos donde estaba la membrana orofaringea, faringe en desarrollo. Si se fijan aquí, miren qué bonito, y empieza a aparecer el esófago. Vamos a ver la otra unidad. Y entonces tenemos el piso de la faringe. Y la faringe, acuérdense que estaba cubierta por endodermo, que es esto que vemos aquí. Todo esto está asociado al aparato faríngeo. Aquí vemos el foramen ciego, esta es la futura lengua, ya vamos a ver cómo se forma. Entonces, ¿qué pasa? Este es un recubrimiento endodérmico que tiene la faringe, que aquí también lo ven. Y va a empezar a formar, miren, este saco, este divertículo o primordio de la glándula tiroides, y se conoce como divertículo tiroideo, que se empieza a formar más o menos a los 4 días. ¿Y cómo es? Pues si se fijan, es una evaginación, o más bien una invaginación hacia el mesénquima que tiene el endodermo asociado a la faringe, y justamente sucede esa invaginación al nivel del foramen ciego de la lengua, que es este que ven aquí. Entonces ahí como que empieza a canalizar, y lo interesante es que va a ser una migración importante en cuanto al trayecto que va a seguir, muchachos. Ese divertículo va a migrar caudalmente. Aquí vemos el hueso hyoides en desarrollo. Acuérdense que está entre el segundo y tercer par de arcofaringeos, su desarrollo. Y entonces va descendiendo, va formando un conducto que se conoce como conducto tirogloso. Miren, va descendiendo y se va formando la glándula tiroides hasta que llega finalmente aquí, hacia su posición final. Entonces va a descender, si ustedes se fijan, a partir del foramen ciego, sigue el trayecto del conducto tirogloso, estamos, pasa frente al hueso hyoides y finalmente cobra su posición final anterior al cartílago tiroideo, por eso se llama así. Cuando logra esa semana, la localización definitiva es en la semana 7. Eventualmente, el lumen del conducto tirogloso se va a desaparecer, se va a obliterar, puede persistir un poquito parte de la parte superior, creando el lóbulo piramidal, que algunas personas las tienen, otras no, ahí lo van a ver en cadáver. Y aquí lo ven, el óvulo como tal, y la glándula en su posición final. Una cosa importante es que pronto en el desarrollo se empiezan a formar los folículos tiroideos y el coloide. Lo van a asociar cuando ya miren histología, y ese coloide y los folículos como tal son importantes para que se dé el desarrollo de la hormona tiroidea. Y además el funcionamiento a su vez de la glándula hipófisis, que es la que manda inicialmente el estímulo, y previo a eso el hipotálamo, que manda el otro estímulo. La semana 20 ya hay un aumento importante de T4 y hormona estimulante de la tiroides, y para la semana 35 ya tenemos niveles de hormonas tiroideas de tipo adulto en el futuro bebé que van a nacer. Entonces es así como desciende y logra su posición final. No olviden que esto se va a obliterar. Puede ser que hayan localizaciones ectópicas. Ahí más adelante tengo unas diapositivas de clínica que me las voy a saltar primero, y si da tiempo las voy a leer hasta el final, pero sí puede haber un tejido tiroideo ectópico y totalmente funcional. Sí puede ser cuando no hay una regresión completa, perdón, del conducto tirogloso, y se puede localizar a lo largo de todo este trayecto que siguió para llegar a su localización final. Ok, ustedes casi no hacen preguntas, pero bueno, yo creo que ahorita están muy estresados con tanto examen y ni sé si han leído. Voy a hacer una encuesta a ver si han leído o no.
Desarrollo de la lengua. Entonces, ahora pasemos a otra estructura ya asociada, que es la lengua. La lengua, probablemente, si no han visto nervios craneales, y esto no lo han visto en macro, pero les va a servir de información ahorita, lo que les voy a mostrar para que lo vayan a correlacionar después. Entonces, si ustedes se fijan acá, la lengua la vamos a dividir como en una parte oral y una parte faríngea. La parte oral, que es esta, representa los 2/3 anteriores de la lengua. La parte faríngea es el tercio posterior. Vamos a ver eventualmente, y lo van a ver en macroscópica y en neuroanatomía, que la lengua va a tener 2 tipos de inervación y va a tener 3 tipos de nervios craneales que llegan para inervarla en cuanto al componente sensitivo general y sensitivo especial. Sensitivo general es, por ejemplo, cuando se muerden, y qué rico, ¿verdad? Morderse la lengua. Esa información la va a llevar un nervio específico y luego la capacidad de percibir el sabor la va a llevar otro nervio y difiere esa información de lo que va de la parte anterior de la parte posterior. Y eso tiene que ver con el origen embriológico de la lengua. Y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, si vemos la parte oral, ustedes se fijan que la parte oral deriva en totalidad del primer arco, ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, para la cuarta semana, aquí, esto que estamos viendo, se van a formar estas elevaciones, protuberancias, una medial y 2 laterales. Esto sigue siendo, si ustedes se fijan, el esófago, y todavía esto sigue siendo el aparato faríngeo, y por lo tanto esto como la parte más superior de la faringe, ya llegando a boca. Ok, entonces se forman esas yemitas de la lengua. Aquí tenemos el foramen ciego de la lengua. Eso es un punto de referencia importante para recordarlo. Entonces, anterior a ese foramen ciego, se forman las yemas medial y las 2 laterales. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Eventualmente van a proliferar. Esta proliferación viene del mesénquima del primer par de arcos, que es lo que ustedes miran acá, por eso está todo azulito. Y entonces, estos 2 mediales eventualmente van creciendo y se van a unir a la yema medial. Un punto importante aquí es, y esto es bien importante, el tejido muscular de la lengua. Acuérdense que la lengua es un músculo y va a tener un epitelio muy especializado en su superficie. Ahí lo van a ver en histología, súper interesante cómo se ve. Pero internamente obviamente va a haber tejido conectivo y el músculo esquelético que conforma la lengua, viene de los somitas. ¿Recuerdan los somitas? Viene de ahí. En 2 semanas que veamos sistema nervioso vamos a retomar probablemente los somitas. Entonces, de los somitas cervicales, acuérdense que se van formando en cráneo caudal, de los que están a nivel cervical, varios mioblastos. Mio significa músculo, blasto es una célula todavía inmadura, joven, que se va a terminar de diferenciar. Pues el mioblasto es una célula muscular pequeña, joven, por decirlo así, y viene de los somitas occipitales, y ellos son los que se van a encargar de formar los músculos de la lengua. Y además de eso, esos mioblastos se van a venir acompañados del componente del par craneal número 12, que es el hipogloso. Es el nervio hipogloso el que da la inervación motora de la lengua, el movimiento. Lo que nosotros hacemos cuando estamos hablando es el hipogloso. Ahora, también les dije que vamos a tener las otras inervaciones que ya se las voy a explicar. Eso es bien importante que lo entiendan desde ahorita. ¿Por qué un nervio para esto y por qué un nervio para otro? Es por el origen embriológico, ¿ok? Es por el origen embriológico. Entonces, ya vimos la parte oral y vemos entonces que de esta primera parte oral que deriva del primer arco, como consentido, lo que mirábamos ayer, dice entonces que va a estar inervada por la rama o división mandibular del quinto par, del trigémino. Entonces ahí queda eso en dibujo. Luego si avanzamos a la parte faríngea, aquí, esta parte que está posterior al foramen ciego, que es este que vemos aquí, entonces esta se va a formar a partir de 2 elevaciones posteriores con respecto al foramen ciego. Aquí las vamos a ver primero en este dibujito más fácil. Foramen ciego, si se fijan aquí están las yemas medial, las 2 laterales o distales que se van a unir, esa forman la parte oral de la lengua. Y luego, posterior al foramen ciego, vamos a la parte faríngea de la lengua, que está formado por la cópula y por una estructura llamada eminencia hipofaríngea. ¿De dónde se origina? Si ustedes se fijan, para formar ese componente
vamos a hablar entonces de estructuras que vienen a partir del segundo par de arco, que es lo que miran acá. Aquí ven la cópula, segundo par de arco, la eminencia hipofaringia viene del cuarto par de arco y además componentes asociados ahí en ese punto del tercer par de arco, que todo se va como ir fusionando. ¿Qué va a pasar en esta parte? La eminencia hipofaringia va a crecer lo suficiente de forma que va a absorber la estructura que conformaba la cópula. Es como que se van a fusionar y eventualmente pues lo que era la cópula va a desaparecer. Eso es lo que sucede aquí y aquí ustedes ya pueden ver esa diferenciación entonces, que va a estar determinada además por una estructura que se conoce como surco terminal, que se mira muy bien también en anatomía macroscópica. ¿Ok? Y acuérdense que de aquí, ¿qué les dije que nacía de aquí para abajo? A ver si están ahí todavía. Yo les dije que nacía de aquí y formaba un ducto y descendía. Ajá, Kevin. Kevin es el que me aparece. Yo creo que yo no he hecho la tarea que Kevin me dejó. No le he hecho, Kevin. Ajá. Paola. Valerie. Ya se les olvidó. Rafa. ¿Qué les dije? Que salía del foramen ciego y descendía y se localizaba en el cuello. Nada. Vamos a ver. Ajá, Valerie. Valerie va a hablar. No, se me encendió. Ajá, usted ya se le olvidó. Tiroides. La tiroides, Paola. Eso, muy bien. Ok, pongan atención ahí. Entonces, mírenme, ¿por dónde iba? Ya me dio risa. El surco terminal va a ser como ese límite que nos va a recordar entonces ese origen embriológico diferente de los diferentes componentes de la lengua a nivel embriológico, porque al final pues solo es una la lengua, ya cuando nacemos. Entonces, eso es lo que les queda con el surco terminal, línea de fusión entre la parte anterior y posterior, tiene forma de V, sirve para localizar algunas, ¿cómo se les llama? Corpúsculos gustativos, ahí lo van a ver después en histología. Entonces, el tejido conectivo y la vasculatura de la lengua proviene de células que vienen de la cresta neural, de allá viene. Entonces, si seguimos, esto es lo que les mencionaba, entonces, como les dije, el músculo de la lengua proviene de somitas occipitales, de mioblastos. Y entonces esa inervación, esa capacidad de movimiento que tiene la lengua, se le llama una inervación de tipo somática y motora, porque es movimiento. ¿Quién lo va a inervar? El hipogloso, que inerva los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, excepto el palato gloso. Ahí lo van a aprender cuando estén en macro en el último parcial. Ahora, lo que les decía, si se fijan, tengo surco terminal, foramen ciego, la localización de las papilas circunvaladas, característico de 8 a 12, están aquí, en esa vez que formó el surco terminal. Y si se fijan, entonces vamos a dividir la lengua en 2/3 anteriores y 1/3 posterior. Entonces, cuando me voy a la parte sensorial, ¿cómo la voy a dividir? La voy a dividir en la sensación general y la sensación especial. Cuando hablamos de sentidos, bueno, de sensaciones especiales, nos referimos a aquellas que están asociadas a los sentidos. Entonces, en este caso, si se fijan ustedes, del tercio anterior, de esos 2/3 anteriores, quien va a dar la inervación general de la lengua, si se muerden, si se la queman, va a ser el trigémino con su rama lingual, de la rama mandibular del trigémino. Y del tercio posterior lo va a dar el glosofaringio. Este es el 9, así se llama glosofaringio. Es fácil de recordar porque si se fijan, los 2/3 posteriores de la lengua van a estar inervados por el mismo nervio, que es el glosofaringio. Y entonces, el gusto aquí, en esta parte más posterior de la lengua, lo va a percibir también el glosofaringio. Ahora, en el tercio anterior cambia. El gusto lo va a percibir a partir del séptimo par craneal, que es el facial, mediante la rama de la cuerda del tímpano. Entonces, ahí ustedes miran que
son varios los nervios involucrados y de hecho aquí falta hablar que la parte más posterior, de aquí para atrás, es el nervio vago el que va a estar inervando, para que le agreguen uno más. Entonces, esta inervación que la van a tener que aprender en macro, nace a partir de este diferente origen embriológico que tiene la lengua, y eso es para que lo terminen de entender. Ok, las glándulas salivales, ¿cómo voy a apurar un poco? Las glándulas salivales, ustedes si tienen preguntas, háganlas, no tengan pena de preguntar. Entonces, las glándulas salivales, me imagino que ustedes ya vieron cómo se forman las glándulas, en este caso las glándulas exócrinas. Cuando vieron epitelio, ya vieron que es una invaginación del tejido epitelial hacia el mesénquima, pues lo mismo acá. La glándula va a tener una capacidad de secreción mediante la formación de acinos, que son como saquitos, racimitos de uvas, y luego esas uvas van a estar asociadas, esos acinos, a ductos, y dependiendo cómo estén organizados los ductos y los acinos, así vamos a clasificar las glándulas, ¿cierto? Entonces aquí lo importante para recordar en embrio es que nacen, esto va a ser un tejido epitelial y pues obviamente va a ser a partir del el endodermo de la cavidad oral, donde se van a formar entonces esas glándulas, esas yemas, acuérdense que se van a invaginar, se meten, hacen sacos hacia el mesénquima y van a formar la estructura que al final del día van a ser como acinos productores de saliva en este caso. ¿Cuál es la primera? La primera en aparecer es la más grande, es la parótida, aquí la miran anterior al pabellón auricular, se localiza a ambos lados del estomodeo. Creo que eso es como lo más importante. Luego forman los acinos, empieza a secretar a las 18 semanas. Las tres, y esta estoy hablando de las mayores porque hay más glándulas salivales menores localizadas en toda la cavidad oral, pero las tres mayores son las que más se tienden a estudiar y a las que más se les estudia la inervación después en macro. Entonces, si se fijan acá, tenemos la submandibular, que aparece en el piso del estomodeo, y las sublinguales, que son varias que abren sus ductos directamente al piso de la boca. Entonces, por origen, no lo vayan a olvidar, estas glándulas, que son un tipo de glándula exócrina, se originan a partir del endodermo, que se diferenció después en un tejido epitelial que invagina hacia el mesénquima, forma esos saquitos y eventualmente ramifica y forma acinos, conductos asociados hacia la superficie. Ese es el origen, eso es lo que deberían de recordar. El tejido conectivo asociado a la glándula, ¿de dónde viene? De las células de la cresta neural. Tejido de soporte viene de otro lado, no viene del endodermo. Esto me lo voy a saltar para avanzar. Si termino rápido, vuelvo, no se preocupen. Ok, entonces la otra parte que nos tocaba es el desarrollo de la cara, de algunas estructuras, porque van a ver que después vamos a ampliar en cosas específicas, como oído y ojo, por ejemplo. Entonces, del desarrollo de la cara es bastante complejo. Esta clase yo la armé bien objetiva porque si no, pues no la terminarían, y menos con esta carga que están teniendo académica. Pero eso no significa que no esté completo y objetivo lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Aunado a lo que está sucediendo con los arcofaringios, y si se acuerdan, de hecho ayer les dije que del primer arco se forman las prominencias maxilares y mandibulares, eso también forma parte de la cara. Entonces, en la cuarta semana empiezan a aparecer los primordios asociados. Y una cosa interesante que tiene la cara es que va a necesitar señales inductoras que provienen de estructuras cercanas. ¿Y quiénes van a ser? El cerebro anterior, que está ahí asociado. Si se acuerdan, ayer mirábamos la posición del cerebro anterior con respecto al aparato faríngeo, que vendría a ser este que vemos acá. El ectodermo frontonasal, que es esta estructura que vemos aquí. Todo ese componente frontonasal. El ectodermo, esa capa que lo cubre, va a tener influencias inductoras, o sea que va a ser envío de señales que buscan diferenciar ciertas estructuras en otras, y además la placoda del cristalino, o sea, la placoda del ojo en desarrollo. Esos tres mandan señales que promueven la activación de procesos de diferenciación con el objetivo de que inicie el desarrollo de la cara. Partimos de 5 primordios que van a ayudarnos a formar la cara. Uno es prominencias, pero son primordios que se conocen como prominencias. Entonces, la primera es la prominencia frontonasal, que aquí la miran en verde, y luego 2 y 2, que aunque aquí parece una, ¿no? Pero serían la siguiente, las prominencias mandibulares,
y maxilares y las prominencias mandibulares. De esos tres componentes partimos, más los procesos inductores de las otras estructuras que les acabo de mencionar, para empezar a diferenciar y formar estructuras que nos ayudan a terminar de formar la cara. Esto aunado a todos los otros componentes que hemos visto que el aparato faríngeo va a ayudar a formar, más lo que falta hablar de ojo y oído. Entonces, si se fijan acá, perdón, esas prominencias derivan de la cresta neural cuyas células migraron en la cuarta semana y van a dar origen a estructuras, ya lo mirábamos ayer, que incluyen cartílago, hueso, ligamentos de la región facial y oral. Entonces eso no hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué pasa con las prominencias? Miren, si se fijan acá, las vamos a analizar primero con la relación que tienen con el estomodeo. Entonces, la prominencia frontonasal, que es lo que ustedes miran acá, rodea y es como una continuidad del cerebro anterior. Y además de eso, tiene las vesículas ópticas, que son estas que ustedes miran acá. La parte frontal, pues obviamente va a formar la futura frente y tiene una parte nasal asociada al límite rostral del estomodeo, que es lo que vemos aquí, y la relación que tiene con donde se va a formar a futuro la nariz. Por eso se le llama eminencia frontonasal. ¿Por qué tiene esa relación? Porque esto que ven aquí en azulito se conoce como placoda nasal y es un tejido ectodérmico que va a inducir la formación de la futura nariz. Entonces, esas serían las relaciones. Luego, de la prominencia maxilar está, si se fijan en los límites laterales con respecto al estomodeo, tiene sentido, ¿no? Boca, laterales, y la mandibular está en el límite caudal, abajo, con respecto a la apertura del estomodeo. Eso sería lo primero por analizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mandíbula y labio inferior, o sea, acá lo que vamos a empezar a formar acá, son las primeras partes de la cara que vamos a formar. Y aquí lo ven. Esta es la prominencia mandibular, otra vez, prominencia maxilar y como ya sabíamos, se forman a partir del primer arco faríngeo. ¿Qué sucede? Lo que va a lograrse para formar mandíbula y labio inferior es que esas dos prominencias mandibulares se van a fusionar en la línea media. Y pues nos forman esta estructura que aquí igual ya la vemos completa y aquí también. Estamos. Si avanzo, entonces vemos con respecto a componentes que están en la prominencia frontonasal, ¿qué son las placodas nasales? Y yo les decía, bueno, son esas estructuras ectodérmicas que se van a engrosar, aumentan su grosor. Y entonces lo que va a suceder en esta placoda es que se van a formar depresiones. Si se fijan aquí ya va como creciendo y se forma esta depresión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Subyacente a ese ectodermo, el mesénquima que está abajo empieza a proliferar. Y entonces esto que se miraba aquí como esta plaquita aplastada, se empieza a tener como ya más estructura, más elevación. Si ustedes se fijan, se eleva y entonces nos permite diferenciarlo así como este círculo, pero como elevado, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, esa estructura en forma de herradura que se eleva a partir del mesénquima que está creciendo abajo del ectodermo, nos va a permitir dividir entonces la prominencia nasal, en este caso a esa placoda que le dio origen, en una prominencia medial, que sería esta, y una prominencia lateral. ¿De dónde nacen las fosas nasales? Pues de que el tejido que más crece es este asociado a las prominencias, y entonces esta parte de acá va a formar el primordio de la fosa nasal, que es lo que queda como un hundidito. Y es el primordio de la narina, que es el orificio de la nariz, y de las cavidades nasales como tal. Entonces de ahí sale. Creo que más adelante tengo un dibujito donde vemos el tejido como tal y cómo se empieza a engrosar. ¿Qué otra cosa es importante ver aquí? La relación que tiene entonces las prominencias mediales y laterales de la nariz con respecto a la estructura frontal de la prominencia frontonasal y además con respecto a las prominencias maxilares. Ya vamos a ver por qué es importante hacer caso de eso. Y solo porque miren acá, además, vemos entonces las dos prominencias, origen del primer par de arcos y la relación que tiene aquí con
la primera hendidura faríngea y miren la localización entonces que tiene en el cuello acá el meato auditivo externo inicialmente. Y recuerden que esto eventualmente va a ascender hasta localizarse cercano al ángulo externo del ojo. Entonces, se van a fusionar las prominencias maxilares y nasales, ¿ok? El mesénquima sigue creciendo, sigue proliferando esa capa medial, que sería aquí como en rosadito, que es lo que ustedes miran a este punto. Y entonces, si se fijan, va a ser que las prominencias se agranden una hacia la otra, eso es lo primero, y además hacia la prominencia maxilar sigue creciendo al igual que la nasal, y entonces las nasales se aproximan una con otra y la parte lateral, esta de acá, de la prominencia nasal, se va a fusionar también con la prominencia maxilar a cada lado, que es lo que estamos viendo acá, si se fijan. Entonces, esto es el mesénquima, sigue creciendo, les dije que crecía bastante abajo del ectodermo, y eso es lo que creaba la elevación de las prominencias laterales y mediales. Estamos, aquí ven la placoda nasal, que luego se va a convertir en una fosa. Entonces, se van a fusionar estas partes laterales de la eminencia nasal con la eminencia o la prominencia maxilar y se van a fusionar entre ellas mismas, que es lo que están viendo aquí. Acá y eventualmente se van uniendo si ustedes se fijan, ¿no? Ok, una estructura que queda entre la relación de las eminencias o prominencias nasales laterales y la parte maxilar es el surco naso-lagrimal. Esa es una cosa que queda y no sé si lo puse aquí, después lo menciono. Para que lo recuerden, queda ahí esa relación de un surco nasolagrimal, ya les voy a enseñar qué pasa con él. Y lo otro que les mencionaba además son lo de los montículos auriculares, que inicialmente, como les decía, están en cuello primero y eventualmente van a ascender a la posición, miren, en un ángulo o en una línea recta con respecto al ojo. Entonces, el oído primero pues va a tener esta posición, el meato acústico externo con respecto al cuello y luego va a ascender a su posición final. Para el final de la sexta semana, esas prominencias nasales pues se fusionan con las maxilares, que es lo que les mencionaba, con respecto a la zona donde va a estar el surco naso-lagrimal. Y eso va a crear esa continuidad que vemos aquí entre la nariz y la zona donde están los pómulos, donde están las mejillas. ¿Okay? Así es como se fue fusionando cada una de las prominencias. Si avanzo entonces y vemos acá, dijimos que se formó o queda este surco nasolagrimal. Entonces, ¿de dónde nace el ducto nasolagrimal? Se forma a partir de un engrosamiento ectodérmico en el piso de ese surco nasolagrimal. Es el ectodermo el que canaliza y si se fijan, por medio de apoptosis, eso que se va formando de tejido ectodérmico eventualmente se va a tener que recanalizar, ya que se tienen que morir algunas células para que eso pase. ¿Y qué sucede entonces con ese surco? Que aquí vemos la relación, ¿no? Dijimos entonces, esta sería parte de la prominencia maxilar asociada a la parte nasal lateral, ¿cierto? Entonces en ese espacio se formó ese surco inicialmente que luego se convierte en este ducto que ustedes ven aquí, es el famoso ducto nasolagrimal. Se expande en la parte más craneal, como ustedes miran acá, y forma el saco lagrimal asociado a los conductivos lagrimales, carúnculas lagrimales, que obviamente son las encargadas de que con el parpadeo se vaya haciendo la movilización de la lágrima, ¿no? Y importante recordar que este conducto se expande con respecto a los meatos que se forman en la nariz asociado a los cornetes nasales, miren, y drena en el meato nasal inferior, porque hay un medio y hay un superior. Y pues obviamente se va a volver totalmente patente al nacer y por eso es que cuando estamos llorando y esta glándula se activa, esta glándula lagrimal y lloramos, pues empezamos como a moquear, pero en parte son poquitas secreciones mucosas, pero también son las lágrimas que vienen a drenar aquí a este punto. Ok, entonces de ahí se originó. Si avanzo, entonces pasemos a otro componente importante que se va formando y es el segmento intermaxilar, que es esto que miran acá.
¿Desde dónde nace? Entonces dijimos que las prominencias nasales mediales, estas que están aquí, se unen a la parte maxilar y también a la parte lateral, ¿no? Y eventualmente como que esa fusión va a crear como una combinación de tejido. El epitelio de superficie como que se desintegra en ese punto y luego va a haber una mezcla de mesénquima asociado, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Y aquí vemos la relación entre la prominencia maxilar y las prominencias nasales mediales que se están fusionando una con la otra. Aquí ya están fusionadas, que era lo que estaba pasando en las diapositivas anteriores. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando se da esa fusión? Hay una continuidad. Si se fijan, pues ya se crea una continuidad completa aquí. Aquí continúa, ¿ok? De la mandíbula superior y el labio, ¿ok? Entonces, al unirse las prominencias medial y maxilar, se va a producir una continuidad de la mandíbula superior o del maxilar, como lo quieran llamar, y el labio, y además se terminan de separar las fosas nasales del estomodeo, que esa es una cosa importante que tiene que suceder. Ahora, después vamos a ver que para que se termine de dar la separación es importante que aparezca el paladar y que el tabique descienda para que termine de haber esa separación. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se fusionan las prominencias nasales mediales, forman este segmento que se conoce como segmento intermaxilar o proceso palatino medial. ¿Por qué es importante ese segmento? Porque si se fijan, ese segmento nos va a dar origen a la parte medial del labio superior. Esto que tocan aquí, así esto se le llama filtro. Eso nace de ese segmento intermaxilar. Además nos forma la parte premaxilar de este tejido mesenquimatoso que está aquí. Se conoce como la parte premaxilar del maxilar superior, o del maxilar superior. Y además nos va a dar origen a la encilla asociada, o sea, la parte anterior del maxilar superior, que también tiene que ver un poco con el techo de la boca, como le dicen normalmente algunas personas. Y luego eso va a dar origen al paladar primario y ya vamos a ver cómo se da. Entonces, recordar en este punto, las prominencias nasales mediales se van a fusionar entre sí y además se van a fusionar con los elementos previamente fusionados de las laterales y de la prominencia maxilar. Forman una continuidad, muchachos, que eventualmente pierde o se altera ahí su epitelio y va a crear un agregado mesenquimatoso muy importante que es el segmento intermaxilar, que es este que ven aquí. ¿Qué se va a formar a partir de eso? Filtrum del labio superior, esto que estamos viendo aquí, la parte premaxilar de la maxila con la encilla asociada y finalmente el paladar primario, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué les puse acá? Parte lateral del labio superior, la mayor parte del maxilar y el paladar secundario se forman de la prominencia maxilar por fusión de todas esas estructuras y eventualmente, si ustedes se fijan acá, aquí ya vemos el filtrum, que es lo que les mencionaba, toda la parte del labio superior, la mayor parte del maxilar y paladar secundario, ya vamos a ver qué es paladar secundario, vienen de esa prominencia maxilar que eventualmente a nivel lateral se va a fusionar con las prominencias mandibulares, que es la que nos van a formar pues obviamente la mandíbula. Primordio de labios y mejillas es invadido por mioblastos del segundo par de arcos. ¿Se acuerdan que el segundo par de arcos dijimos que nos formaba músculos de la expresión facial? Uno de ellos era el orbicularis oris, o también se llama orbicular de la boca. ¿Okay? Entonces, de a partir de ese segundo arco, todos los músculos faciales van a proliferar y pues este, que es un músculo, también. Entonces, de ahí nacen. Los músculos de la masticación, acuérdense que llegan a partir de mioblastos del primer arco, todos los músculos de la masticación. La cara prenatal, porque es pequeña inicialmente, maxilar superior e inferior son rudimentarios, son chiquitos, todavía no hay erupción de dientes deciduos o de leche, y además son pequeñas las cavidades de los senos maxilares, son todavía pequeñas, crecen hasta después que nacemos. Entonces, ¿cómo se desarrollan las cavidades nasales? Si tienen preguntas, háganme, porque yo sigo y no sé si ya leyeron o si van a ver esto y después van a ir a leer. Pero el que ya leyó puede preguntarme cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se forman las cavidades nasales?
Entonces esto lo vamos a ver así. ¿Se acuerdan que comenzamos con las placodas asociadas a la eminencia frontonasal, cierto? Y que aquí se van a formar las prominencias nasal medial y lateral. ¿Por qué? Porque este mesénquima crece y se eleva, y entonces formaba las dos prominencias que ya vimos cómo se fusionan. Entonces aquí vemos que se va formando esta fosa nasal cubierta por ectodermo, porque eso es una placoda, es un tejido ectodérmico que tiene capacidad de diferenciación. Al deprimirse la placoda se forma la fosa nasal, pero eso va asociado al crecimiento del mesénquima ahí, en las partes laterales. Ok, entonces, si se fijan, cada saco crece dorsalmente, que es lo que vemos aquí, y crece ventral del cerebro anterior, que está desarrollándose. Miren que cerca está entonces la nariz del cerebro anterior, esa cavidad nasal. La membrana oronasal, que es esta que se forma aquí, no separa esos sacos nasales que se están formando de la cavidad oral, que es esta que vemos acá abajo, y eventualmente esa membrana se va a romper, pero siempre va a haber un límite que se va a formar porque obviamente no hay una continuidad entre la boca y la cavidad nasal, por lo menos en sus partes anteriores. Posteriormente, acuérdense que sí se comunican mediante la nasofaringe y la orofaringe. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto que vemos acá? ¿No? Entonces, separado aquí, primero por esa membrana oronasal que después se va a romper esa continuidad, pero la separación siempre se busca mantener, ya veo el chat, porque el paladar se va a estar formando al mismo tiempo. Ya vamos a ver cómo se forma el alveolo leporino, ok, tranquilo, ya lo vamos a ver. Y yo creo que no me va a dar tiempo la clase, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, ¿por dónde iba? Inicialmente van a ver taponcito epitelial que tiene como obliterado ese saco nasal inicialmente y luego pues se va a romper. Como todo, la mayoría de los ductos que tenemos que tener en el cuerpo, el epitelio se va a desintegrar por apoptosis, ¿no? Y van a formar entonces el vestíbulo nasal. Y entonces, si se fijan acá, tenemos el primordio del paladar primario, que de dónde formaba eso, del segmento intermaxilar, si se acuerdan. Voy a darle aquí, de este. Dijimos que de aquí nace el paladar primario, entonces aquí lo vemos ya también formado. Estamos, y este paladar primario va a crecer y eventualmente también va a dar origen al paladar secundario, y es así como creamos este espacio limitante, esta estructura aquí que divide la cavidad oral de la cavidad nasal, que siempre se va a formar una relación posterior con respecto a las coanas, por ejemplo, el primordio de coana, que ¿qué es la coana? Es la región de continuidad entre la cavidad oral y la nasal, y es posterior al paladar primario, ¿ok? Y finalmente, cuando se desarrolla el paladar secundario, la coana va a quedar entre la cavidad nasal y la faringe. Y es por eso que la faringe nosotros la dividimos en nasofaringe y orofaringe, y la última parte que es la laringofaringe. Entonces, así es como se va creando esa parte. El cornete nasal superior, medio e inferior, que están aquí asociados a la cavidad nasal, están en las paredes laterales de cada cavidad nasal y se van a ir formando también. Si ustedes se fijan acá, y además el desarrollo del septum nasal, cuya búsqueda de diferenciación es el descenso para finalmente fusionarse con los componentes de las prominencias palatinas laterales, que ya las vamos a ver de dónde salen. ¿Ok? Una cosa importante que pasa a nivel histológico en la cavidad nasal es que en el techo de la cavidad, que es esto que vemos aquí, el epitelio nasal se va a diferenciar en un epitelio ultra especializado que es epitelio olfatorio. Y este pues va a mandar axones que finalmente se van a convertir en nervios y que van a tener relación con el bulbo olfatorio y van a formar en parte el primer conexión con el primer par craneal, y esta estructura es la que permite que nosotros podamos percibir entonces los diferentes olores, y eso pasa aquí en el techo de la cavidad nasal. Ok, entonces los senos paranasales, ¿qué son los senos paranasales? Son cavidades llenas de aire. No las tenemos al nacer, solamente tenemos uno al nacer y es el seno maxilar, que es este que ustedes miran acá. Tenemos seno maxilar, este es tabique nasal si se fijan, este es el hueso maxilar, aquí hay unos dientes, órbitas, y esto forma parte de los senos o de las alvillas hermoidales. Los senos paranasales son maxilar,
Esto que ven aquí, el etmoidal, y atrás tenemos este que ven acá es el frontal, y atrás del etmoidal, que no tengo una imagen de eso, está el esfenoidal. ¿Con cuál nacemos? Nacemos solamente con el maxilar, y estos senos se van a ir neumatizando, o sea que se llenan de aire a medida vamos creciendo, o sea, a partir de los 2 años. Tienen un momento específico, lo van a ver en pediatría más adelante. ¿Por qué son importantes? Porque ayudan a que la cabeza sea un poco más ligera, en parte, porque la cabeza pesa, y además ayudan con el proceso de fonación y el movimiento de aire para la resonancia de la caja bucal. Para eso sirven y están ahí. ¿Se pueden infectar? Sí, ahí está, esto da origen a la sinusitis, ¿cierto? Y aquí vemos los cornetes, miren. Aquí vemos bien evidentes los dos cornetes y se miran muy bien las celdillas etmoidales. Estos son senos paranasales. Ok, entonces vemos el desarrollo del paladar, que es lo que me preguntaba Kevin. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿cuándo comienza la palatogénesis? Sexta semana, no se termina de completar hasta la 12. Es crítico a partir de la sexta a la 9ª semana que se desarrolle bien. Y entonces vamos a formar el paladar primario, que ya habíamos dicho que se formaba de acá, del segmento intermaxilar. ¿Se acuerdan? Que lo formaba la fusión de las prominencias nasales mediales junto con la maxilar, que se está formando ahí, forman esa continuidad. Entonces, esto es un agregado mesenquimatoso que forma primero eso, ¿verdad? El segmento intermaxilar. Es una masa inicial de mesénquima y que va a formar la parte premaxilar de la maxila, que sería esto que ven acá. Esta es la parte premaxilar del maxilar superior. Eso lo va a formar el segmento intermaxilar. Representa solo una pequeña parte del paladar duro del adulto, que es esto, y pues va a ser encontrado anterior con respecto a la fosa incisiva, que es esto que vemos acá. Entonces, solo esta parte, que si se la tocan, es dura, porque después se va a osificar obviamente, solo esa parte se origina del segmento intermaxilar. Luego, si avanzamos con el paladar secundario, es un paladar que se mantiene en forma definitiva y si se fijan es el primordio del paladar duro y también de las partes blandas del paladar, porque si ustedes se estiran la lengua posterior y tocan las partes más posteriores van a sentir que el paladar deja de ser duro, como que aquí ya no hay hueso dirían, y atrás pues ya hay como un tejido blando. Entonces el paladar secundario es primordio para esos dos componentes. Entonces, ¿qué sucede? Se forman estas dos proyecciones mesenquimatosas, si ustedes se fijan, aquí está el proceso palatino medial, que también se conoce como segmento intermaxilar, es lo mismo. Aquí vemos el desarrollo o la relación que tiene con el septum nasal, pero ahorita lo que quiero que se fijen es en esto, ¿ve? En los procesos palatinos laterales que se forman asociados al medial. Aquí vemos la lámina labio gingival, que da origen obviamente a la encía y la parte del labio en desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va sucediendo? Pues a medida el tabique va descendiendo, también, miren, esos procesos palatinos laterales se van modificando y se van elevando sobre la lengua, que es esto que ustedes miran acá, y se van ir uniendo hacia la línea media. Eso es lo que se busca. Entonces, esa unión a la línea media finalmente se fusiona y crean entonces un cierre con el tabique nasal. Aquí ya lo vemos cerrado. Vemos la relación de lo que formó la parte premaxilar, miren, del segmento intermaxilar y forma el paladar primario y luego el paladar secundario a partir de esos procesos palatinos laterales que buscaron la línea media. Estamos, así es como se forma normalmente. Aquí ven entonces los dos componentes, vemos el paladar duro, el rapé palatino, que es lo que indica la fusión de esos dos procesos palatinos laterales y las partes blandas que también se forman a partir de esos procesos, el paladar blando y que termina en esta campanita que se conoce como úvula, Entonces aquí lo vemos finalmente, acuérdense, comenzó como un primario, luego hace el secundario y crea la separación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Esa estructura, ese paladar secundario nos da origen a esta parte de acá, todo esto, y también a las partes blandas del hueso palatino. Ok, tabique nasal y osificación palatina. El tabique ya dijimos, ¿no? Crece, miren, un patrón de crecimiento hacia abajo de partes internas de las prominencias nasales fusionadas. Cierta parte de ellas va a descender y lo que va a buscar al final es unirse, perdón, con esos procesos palatinos laterales.
Cuando se fusiona 9 a 12 semanas, superior al primordio del paladar duro. ¿Qué va a suceder? Estas estructuras van a sufrir una osificación intramembranosa. Lo van a ver en histología, lo van a ver conmigo. ¿A qué me refiero con eso? No me detendría yo ahorita a repasar todo eso, pero sí sepan que va a pasar por un proceso de osificación, o sea que se va a convertir en hueso eventualmente, ¿no? En el paladar primario, parte premaxilar del maxilar, el hueso se extiende al proceso palatino lateral y forman pues el paladar duro finalmente, que es esta estructura que tenemos aquí, y toda se va a osificar. ¿Qué pasa con las anomalías del paladar y el labio? Vamos a terminar la clase, que es lo que preguntaba Kevin. Ok, podemos tener anomalías anteriores y posteriores, podemos tenerlas unilaterales o bilaterales, y van a haber diferentes grados de involucro de tejidos y estructuras, Kevin, que es el que me lo estaba preguntando. Entonces, ¿qué pasa? El problema con las anomalías del paladar hendido y el labio leporino es que no solamente tiene el problema estético, ¿cierto? Y estos niños van a pasar por un montón de cirugías, algunos, dependiendo del grado de afectación. Es que también los niños tienen defecto de lenguaje, y en los primeros días de vida o meses es difícil alimentarlos. ¿Por qué? Porque existe una comunicación entre cavidad nasal y cavidad oral a veces. Entonces es complicado. Entonces, ¿qué defectos podríamos tener? Un defecto anterior, que son los que ustedes miran acá. ¿A qué nos referimos con eso? Hendiduras anteriores, ¿ok? Que pueden referirse a labio leporino con o sin hendidura en la parte alveolar del maxilar, que es esto que ustedes miran acá. Y se les llama anteriores porque están como anteriores con respecto al sitio del foramen incisivo, que es donde se unía el paladar primario con el secundario. Si ustedes se fijaron, tienen como dos orígenes diferentes. Entonces, ¿cuándo es completo? Cuando afecta al labio y zona alveolar del maxilar hasta la fosa incisiva, y separa entonces la parte anterior y posterior del paladar. Entonces, labio, perdón, zona alveolar, que es donde están los dientitos, esa zona de la encía, así se le llama, y si se fijan, llega hasta la parte anterior del maxilar, de la parte premaxilar, con respecto al foramen incisivo, que es esto que ven ahí, y que era el punto de fusión, obviamente, ¿verdad? El defecto, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Qué sucede? Hay una deficiencia del mesénquima en la prominencia maxilar y en el proceso palatino medial. No se desarrolló en cantidad suficiente como para que se creara la fusión que era necesaria en ese punto, y pues obviamente todos los tejidos crearan un labio, un proceso alveolar y finalmente una parte premaxilar continua. Eso es lo que pasó ahí en ese punto. Ya lo vamos a ver en otra imagen más adelante. Lo otro es la parte posterior. Entonces, las lesiones posteriores, miren, son hendiduras del paladar secundario o posterior que se extiende desde el paladar blando hasta la fosa incisiva, que es esto que ustedes miran acá. Separa la parte anterior y posterior del paladar, eso sucede. Y si se fijan, puede haber continuidad. Ustedes pueden tener un paladar hendido que afecta toda la parte posterior, puede ser unilateral, puede ser bilateral. Aquí ven la relación con el tabique nasal, y como les decía, ahí es bien complejo alimentar a los bebés que nacen con este problema, y como ven aquí, bilateral. Bilateral, si se fijan, una separación tanto anterior como posterior. Lo mismo, ¿qué pasó aquí? Defecto del desarrollo del paladar secundario, en el que ese mesénquima que tiene que ir proliferando y promoviendo que los procesos palatinos laterales busquen la línea media, no lo hacen bien. Entonces, la migración medial y la fusión final de los procesos palatinos laterales no se logra y quedan esos espacios. Y esto pues son manifestaciones de un proceso anterior, de una alteración en el desarrollo del mesénquima. Entonces, aquí pueden ver que también puede presentarse un paladar hendido sin necesidad de que haya labio leporino. Puede ser que lo haya, por eso es bien importante revisar a los bebés, que es el ejemplo que ustedes miran acá, ¿no? Puede ser unilateral, puede ser bilateral, pero esto solamente es un paladar hendido posterior al foramen incisivo. Y luego la úvula, que puede tener una úvula bífida, que sería como una fusión un poco anómala, pero eso no produce ningún tipo de alteración en las personas. Tener una úvula bífida, o sea, con dos partes. Y luego aquí, ¿qué pasó entonces con lo del labio? Ok, esto para terminarlo de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, aquí va creciendo el mesénquima, dijimos que es un defecto del mesénquima en desarrollarse adecuadamente.
Y entonces estamos viendo cómo se unen las prominencias nasales mediales con respecto a la prominencia maxilar y están como estos surquitos ectodérmicos. ¿Qué es lo normal? Que el mesenquima los rellene. Eso es lo normal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si persisten estos surcos labiales, entonces eso puede dar origen a un colapso tisular en ese punto. Miren, qué es lo que sucede acá. Y entonces se desarrolla un labio leporino, que es lo que ustedes miran acá. Entonces, con eso termino. Es una clase de bastante información, pero les di lo más objetivo. Esta parte de acá la pueden ir a leer. Si entienden la parte de embriología, esto ya es como un extra que les dejo. Voy a ver qué parte de esto que está aquí lo dejo de tarea. Todavía no sé de qué va a ser la tarea, pero el contenido de teoría sí ya está desarrollado. Entonces, espero que les sirva esta plática que tuve yo, porque ustedes no hablan mucho. Espero que a Kevin se le haya respondido su pregunta. Y si tienen más preguntas, no duden en hacerlas la otra semana. No dejen acumular dudas, ¿ok? ¿Alguna pregunta ahorita, antes de que me vaya para fisiopato? Cheque, Kevin. Ok, me alegro. Nada, no hay No, pregunta. doctora. No, ay, pero es que no la escucho motivada. Están cansados, ¿verdad? Es macro, doctora. Yo sé que están cansados. Yo sé que están cansados. Pónganle. Pónganle porque van a examen el viernes y luego se van poniendo al día con las demás clases. ¿Ok? Entonces ahí les voy a subir los videos y mañana temprano les subo la tarea. ¿Estamos? Cuídense y cualquier cosa me escriben. Gracias, doctora. Feliz día. Bye, Igualmente. doctora. Feliz día. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Bye. Vamos, doctora. Nos vemos, chicos.